Bien, a continuación vamos nosotros a tocar el tercer tema de este simposio relacionado a un análisis de por qué no controlamos la tuberculosis o de alguna manera qué obstáculos tenemos para controlarla. No, el objetivo no es tal vez ver las situaciones operativas, sino es el reto que nos plantea el microbio en sí y por lo tanto qué difícil es el controlarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no la controlamos? ¿Qué características tiene este agente y lógicamente relacionado al hombre, a la sociedad, al sistema? Bueno, el germen en principio está muy relacionado al ser humano, es casi tan antiguo como el hombre. Las características biológicas del germen en cuanto a que por ser intracelular, luego de la infección, se va a quedar con nosotros por toda la vida. La forma de transmisión es vía respiratoria, es prácticamente una enfermedad obligatoria del hombre, todas las enfermedades respiratorias lo son. Y la TB es una enfermedad social. Escuchamos a un doctor, el doctor Benach, que es un politólogo español, donde él hace un análisis que al final le damos la razón. O sea, que si la situación económica está buena en un país y hay equidad, el agente etiológico desaparece. Entonces, el agente etiológico dice es solo la pobreza. Entonces, en este sentido, comenzamos con el primero, que el germen está muy relacionado al hombre, en el sentido en que tuvo su origen en África, a semejanza de la especie humana, ¿no? En un tiempo más o menos parecidos, y cuando se sigue filogenéticamente los árboles genéticos de las micobacterias son paralelas, de alguna manera, a la evolución genética del hombre. Y en ese sentido, al estar plenamente adaptado a nosotros, ha encontrado sus formas precisamente de cómo evadir y poder pasar, y cuando nos damos cuenta es tarde, porque la transmisión ya se produjo. Así, para detectar a través de la baciloscopía, que como ha sido mencionado anteriormente, necesitamos 10.000 bacilos por mililitro de esputo para que se pueda ver en el frotis. Pero para ese momento, ¿no? La persona ya antes acudió a los servicios de salud, ¿no? Tuvo algunos síntomas, ¿no? A lo largo de algunos meses y sin embargo no podía ser diagnosticado. Es cierto, no es tanta su carga bacilar, pero sí tiene carga bacilar y sí tiene capacidad de transmitir. Por lo tanto, con los métodos convencionales hasta hace algún tiempo, ¿no? El diagnóstico, por más temprano que quisiéramos hacerlo, ya era retrasado. Se han ido entonces incrementando una serie de técnicas a fin de ganarle al bacilo, es decir, pruebas que sean más sensibles que la baciloscopía. Y así, las que son por excelencia son medios de cultivo en medios líquidos automatizados o pruebas moleculares, pero la gran desventaja es que son costosas y la tuberculosis precisamente está en los países que menos recursos tienen. Entonces su aplicabilidad desde el punto de vista de salud pública cuesta mucho a los países. Entonces nos juega digamos, mal el micobacterium. El frotis, vemos su sensibilidad es variable, en promedio 60%, por lo tanto es poco lo que nos ayuda. La estrategia usual, como menciona la doctora, ¿no? Y que esto realmente podemos seguir postergándolo antes, y esto ha sido un esfuerzo a lo largo de tanto tiempo, de captar a los pacientes sospechosos de tuberculosis. ¿Quién es el paciente sospechoso de tuberculosis? Es una persona que tiene tos con expectoración 2 semanas o más, ¿no? Entonces, captarlos no es fácil y es un esfuerzo cada vez más, ¿no? A fin de poder lograr. Pero su rendimiento es bajo porque la tos es muy común. Tenemos una serie de procesos respiratorios, ¿no? Y su rendimiento para todo este esfuerzo de 1.644.900 y pico de personas identificadas, ¿no? Es de 60 a 1 caso, ¿no? Entonces, es un gran esfuerzo en realidad lo que desarrolla el programa y todos los centros de salud para poder identificar un caso en personas con tos con 2 semanas o más. Entonces, se transmite y nos gana el bacilo. Otro aspecto es la forma cavitaria. Es interesante
Las cavidades, en realidad, es un artificio del micobacterio para poder transmitirse más y reproducirse mejor. El bacilo llega por razones de oxigenación a los ápices, ¿no? Y el sistema inmune busca salir a su encuentro. Y el sistema inmune produce una zona inflamatoria y la respuesta de hipersensibilidad tipo 4 va a luchar contra el bacilo, pero también lucha contra el tejido y produce una destrucción. Todos conocemos la necrosis gaseosa. Esta necrosis se liquefacta y sale por los tubos hacia afuera, hacia vías respiratorias. ¿Qué hizo el bacilo? Aprovechó esta respuesta de hipersensibilidad tipo 4 para fabricar una cavidad y ahora el bacilo se reproduce más rápido. O sea, ha utilizado el sistema inmune del ser humano para fabricar unas condiciones donde su replicación ahora va a ser más rápida y por lo tanto va a transmitirse con más eficiencia, ¿no? Y esas son las cavidades que permiten ello. Si no hay cavidades, la replicación del bacilo es mucho más lenta. Qué inteligente el bacilo en ese sentido. Pero no solo es para su mayor transmisión, los que tienen cavidades tienen más capacidad de transmitir, sino es para su cura. Las personas que tienen cavidades, ¿no? En sí, por eso son personas que tienen cavidades al segundo mes, tienen más riesgo de recaída o fracaso al tratamiento que si no la tuvieran, ¿no? Igual, diferentes esquemas de tratamiento, iguales. O sea, cómo fabrica estas cavidades y nos juega una mala pasada. Sin embargo, en el inmunosuprimido, ¿no? Cuando la persona está inmunosuprimida o tiene menos de 200 células CD4, o es un diabético, o es un anciano, o es una persona con corticoide, no fabrica cavidades. Y no fabrica cavidades porque el sistema inmune es tan pobre que no produce necrosis gaseosa, no produce cavidades, y por lo tanto, pero a él el micobacterio no le interesa, porque es una persona tan débil que no le va a ayudar a la transmisión. O sea, está con él, a lo mejor se lo lleva, es decir, muere el paciente, pero no es útil para la cadena de transmisión. Lo que le interesa es el inmunocompetente, que va a vivir más y va a tener capaz de transmitir y va a tener la posibilidad de seguir viviendo como toda especie lo desea. Otro aspecto es la resistencia, ¿no? La resistencia en el sentido en que este es un fenómeno biológico de vida, o sea, que innato a todo ser vivo, innato a nosotros también. Nos vamos reproduciendo, ¿no? Y podemos tener algunas características en esta reproducción a favor o en contra de nuestra especie. Lo que nos va a seleccionar son los factores de agresión que sufren las especies. Y si hay factores de agresión y hay alguno de estas nuevas generaciones que son resistentes, que nacieron resistentes y se enfrentan a esos factores de agresión, todos los demás morirán, pero se generó una selección de los resistentes, ¿no? Frente a esos agentes externos nocivos. Este es un fenómeno de vida que se da en todo, no solo en el micobacterio tuberculoso, y por lo tanto vencer a, digamos, desde el punto de vista terapéutico a agentes microbianos es bien difícil desde el punto de vista de salud pública. Entonces, en la práctica, teníamos que originalmente todas las cepas eran sensibles, luego empezamos con drogas de primera línea y comenzamos a modificar el panorama epidemiológico de las cepas y comienzan a aparecer las cepas multidrogoresistentes. Buscamos agenciarnos para tratar a estos pacientes y también modificamos el panorama epidemiológico y tenemos luego cepas tuberculosis extremadamente resistentes. Este ha sido el camino epidemiológico que ha ocurrido en todas las latitudes y finalmente siempre el temor a llegar a una TB totalmente resistente. Lo mencionado, ¿no? Teníamos la TB sensible, ¿no? Y un tiempo después no podía ser al revés, ¿no? Porque no había selección, no había algo con qué defenderse el micobacterio. Entonces aparecen las cepas multidrogoresistentes y un tiempo después aparecen las extremadamente resistentes por ese mecanismo lógico de sobrevivencia que tienen los seres vivos. Y este fenómeno podríamos decir, bueno, hicimos las cosas mal en nuestro país, ¿no? Pero no es tanto así, ¿no? Es un fenómeno mundial. Ocurre en todas partes del mundo, TB-MDR y TB-XDR. Pues es un fenómeno biológico natural de las especies. Entonces, buscamos desarrollar nuevas drogas, ¿no? En la actualidad hay 2 nuevas drogas, pero para tratar a un paciente con tuberculosis
necesitamos al menos 3 drogas eficientes a la vez para poder impactar. Entonces, por eso el reto tan difícil que tiene la doctora para, como programa nacional, tratar tuberculosis extremadamente resistente, donde se combinan al menos hasta 6 fármacos porque no son tan eficaces cada uno y sin embargo lo costoso que son. Y luego aparece que en el mundo cada vez hay más inmunosupresión. La edad, la diabetes, daño renal, corticoides, neoplasias. Entonces incrementa a nivel mundial la susceptibilidad a enfermar, ¿no? Y en este sentido nos plantean nuevos retos, ¿no? Porque son personas que ahora tienen más carga bacilar en su organismo. Y al tener más carga bacilar, su riesgo de mutación, ese que mencionábamos al principio, está más activo. Por lo tanto, el riesgo de generarse resistencia es mayor. O también el sistema inmune controla menos la replicación micobacteriana, entonces se escapa a poder estar circunscrita en algunos tejidos y se mete en tejidos más difíciles de llegar el antimicrobiano. Por lo tanto, también la capacidad de resistencia se incrementa. Segundo punto, las características, ¿no?, del germen. Es un agente patógeno. Un agente patógeno significa que una persona es capaz de enfermar aún teniendo buena inmunidad. Anteriormente se pensaba que si la persona está desnutrida o está con alguna condición de inmunosupresión va a ser tuberculosis. Bueno, por cierto, va a tener más riesgo de hacer tuberculosis, pero el inmunocompetente también la tiene. Tendrá menos, por cierto, pero la tiene. Es por eso como personal de salud usamos un respirador y no estamos aparentemente inmunosuprimidos y tenemos que usarlo. Es un bacilo de reproducción lenta, ¿no? Entonces no identificamos a veces quién nos transmitió. Si es una enfermedad de transmisión rápida, podemos decir, bueno, me expuse con tal. Aquí no sabemos dónde, y cuando nos damos cuenta, a lo mejor la exposición pudo haber sido hace algunos días o hasta 2 años. Es un agente intracelular, nos ingresa y se queda a vivir con nosotros por todo el resto de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos todo el resto de nuestra vida a que una condición de inmunosupresión lo haga activar. Por lo tanto, cualquier intervención en salud no la vamos a ver de inmediato. Cuesta tanto esfuerzo hacer las cosas para recién verlas después de mucho tiempo. O también podemos tener una gestión mala, ¿no?, y tampoco se van a ver las consecuencias, ¿no? Entonces, es lo delicado de poder hacer las cosas a largo plazo. Y dentro de esto, por ser intracelular, hay alto riesgo de recaídas, ¿no? Entonces, estas son cohortes, fíjense, de tratamiento en Haití, Sudáfrica, Baltimore y África del Sur, ¿no?, donde en personas VIH negativas, ¿no?, es decir, inmunocompetentes, ¿no?, aparentemente, que reciben su tratamiento completo, adecuado, los 6 meses de tratamiento, hay diferentes tasas de recaída, porque se recae, ¿no? Algunos más que otros menos, pero en promedio podemos decir entre 2 a 4% de todo el paciente que toma bien su tratamiento va a recaer. Peor si son HIV positivos. Y en esta gráfica podemos ver las recaídas en Perú, ¿no?, frente al resto de América Latina en los últimos 10 años. Las recaídas en Perú han sido mayores, ¿no? Paradójicamente, Chile, un buen programa y con menos tasa de tuberculosis, también tenía una tasa de recaída alta. Esto, con muy buen criterio, el programa nacional, en unión con todas las sociedades, planteó que no se debe dar 2 veces por semana en la segunda fase, sino que debe ser 3 veces por semana en la segunda fase. Y eso es lo que se está haciendo en la actualidad. Y paciente con VIH, no 2 veces por semana en la segunda fase, sino diario en la segunda fase. Y pacientes con tuberculosis meninge, tuberculosis osteoarticular, continuo por 1 año, buscando casualmente disminuir las recaídas. Pero aún con todo eso estaremos por aquí. Siempre algún riesgo por ser intracelular, por ser el bacilo como es. Y estas recaídas, bueno, son estudios que han hecho con biología molecular, ¿no?, donde ven pues que las recaídas son bastante frecuentes en el primer año, pero también el ser humano que se enfermó de tuberculosis, bueno, se curó y podemos esperar la recaída por ser intracelular,
pero también él tuvo un riesgo para hacer tuberculosis. A lo mejor vivir en algunas condiciones de riesgo, y esas condiciones de riesgo continúan después de curado. Entonces, si continúan después de curado, la posibilidad de hacer reinfección también existe y se dan a continuación. Otro aspecto es la transmisión. Decimos que es una transmisión por gotitas, ¿no? Son infecciones de alguna manera obligatorias para el ser humano, ¿no? Hay algunas gotitas que son más pesadas, como de la influenza, ¿no? Y vemos cómo se disemina la influenza, ¿no? Donde estas, por ser más pesadas, caen alrededor de 2 metros. Pero las gotitas transmisoras de la tuberculosis son mucho más pequeñas, y siempre inteligente el bacilo, siempre adaptado a nosotros, desde, si es posible que aparecimos los humanos, se queda a una altura pues tal que justo es la talla de la persona para poder respirarlo. No se va ni muy arriba ni se cae al piso. Él quiere seguir viviendo, por lo tanto está ahí. Entonces, lo ideal es diagnosticarlo rápidamente y o aislar a la persona, ¿no? Esto, las medidas de control muy bien se aplican en los hospitales y buscan un diagnóstico y tratamiento temprano, como mencionó la doctora, y buscar aislar, ¿no? El aislamiento fue una medida que se planteó desde 1874, el primer sanatorio, ¿no? Casi paralelo con el descubrimiento del bacilo, y la tuberculosis cayó sin tratamiento. ¿El aislamiento fue eficaz? ¿O fue las condiciones socioeconómicas que esto facilitaron? Todos se inclinan más por lo segundo, pero la quimioterapia en sí no fue tan significante para controlar la tuberculosis. En la actualidad tenemos necesidad de hospitalizar a los pacientes por diferentes razones, ¿no? Y para eso se buscan desarrollar algunas estrategias de aislamiento, sean individuales o sean por cohortes, es decir, grupos de pacientes en un mismo ambiente, pero salas con ventilación natural y acá con ventilación mecánica, ayudados del uso ultravioleta o de otros mecanismos, ¿no? En general, cuando las salas de aislamiento son individuales es mejor, pero resulta un poco más costoso. Cuando hay más pacientes, la eficacia disminuye. Pero cuando también tenemos medidas sumatorias, esto crece, ¿no? Igual podemos ir sumando varias medidas y poder mejorar un sistema de aislamiento en cualquier institución. En general, lo que se busca para los ambientes de aislamiento es que hayan, seguramente vamos a colocar pacientes con tuberculosis bacilífera, y lo que necesitamos es que no se concentren las gotitas en el ambiente. Entonces necesitamos que haya una ventilación adecuada para que las otras personas que estén en ese mismo ambiente puedan tener menos riesgo. Eso se hace, digamos, echando en una habitación CO2, que viene a ser un extinguidor, ¿no? Se cierran las puertas y se ve cómo sube la concentración de ese CO2, luego se abren las puertas y cómo esto cae. Esto se aplica a una fórmula matemática y podemos decir esta habitación está cambiando su aire cada 6 horas, cada 8 horas o cada 12 horas, ¿no? Y que debieran de todos los ambientes de riesgo para tuberculosis saber cuánto están cambiando. Bueno, pero estas medidas de control recién son relativamente nuevas. Miren, para Estados Unidos año 94, no es mucho tiempo, ¿no? Y después han cambiado las guías, ¿no? Se actualizó en Estados Unidos en el 2005 y nos regresamos al 99, aquí en el Perú, donde comenzamos a tener pacientes con TB-MDR y VIH en unas cantidades alarmantes. Esto hizo que nuestro ambiente de atender pacientes buscara extenderse al ala contigua con salas de aislamiento. Entonces tenemos una sala general para pacientes no TB y salas individuales para pacientes con tuberculosis. Esto puede ser, gracias a sistemas y algoritmos de manejo, nos permitió el descenso de la tuberculosis multidroga resistente en pacientes con VIH. Esto es costoso, pero cuando vemos cuántos pacientes evitamos, el costo resulta ínfimo y más aún hemos ganado dinero. Se supone que con la intervención en 4 años se evitaron 97 infecciones. 15.000 para esos estudios de ese momento costaba $15.000 el tratamiento de un paciente. Por 97 pacientes evitados era $1,5 millones que
de alguna manera se había ahorrado. Y si se ve cuánto se invirtió, finalmente el saldo termina siendo favorable. Y eso es siempre importante para ver las intervenciones que hacemos en salud pública, que parecen costosas y a veces no. Bueno, este es un análisis de lo mismo para ver las cepas cómo cayeron con Expoligo Time medido en ese mismo ambiente, en estos años. En las emergencias, que es un problema serio de transmisión, porque el paciente llega por cualquier causa, ¿no? Pero si hay una endemia de tuberculosis en la comunidad, van a llegar pacientes por cualquier causa más su tuberculosis, ¿no? Entonces hicimos un estudio donde el 20% de los pacientes que le pedimos su esputo, sin necesidad de cuánto tiempo de tos tenían tuberculosis. Entonces vimos cuántos pacientes tenían tos menos de 15 días. De todos los diagnosticados, el 38%, ¿no? Entonces, nuestra definición mundial, en realidad, de 2 semanas o más, es importante, si no, ¿cuánto podríamos hacer? Lo que acá tratamos de demostrar es que en determinados escenarios, esa definición podría bajar, ¿no? Sobre todo en áreas como nosotros en nuestro hospital. Inclusive algunos pacientes, un 23% de ellos, no refería tos, y sí era capaz de tener un esputo y salió BK positivo. Y son BK positivos transmisores también. Bueno, hay definiciones que podrían ser clínicas, algoritmos clínicos, tiene tos, 2 o más semanas, tiene fiebre, baja de peso, a lo mejor diabetes, a lo mejor un contacto familiar, y con eso podríamos tener un algoritmo que nos pueda decir, este paciente tiene TB, este no. No es así. Todos esos algoritmos en realidad fracasan fundamentalmente porque son poco específicos y tendríamos que aislar a casi el 60 o 70% de los pacientes que llegan a la emergencia. Y eso es imposible. Si queremos tener una sala de aislamiento no podemos aislar o sea, tendríamos que generar mucho gasto para poder aislar a tanto paciente por gusto. Entonces se necesitan pruebas de diagnóstico mucho más rápidos, puesto que de esa forma podríamos siempre ser efectivos. En este gráfico suelo mostrar que algunos pacientes con TB sensible llegan a un servicio de salud y se van con una TB MDR, ¿no? En etapas posteriores. Por lo tanto, los ambientes de consulta externa, los ambientes ambulatorios también son importantes. Como enfermedad social, ya lo mencionamos, son áreas donde también las prisiones, las condiciones de vida, el transporte, han sido mostrados que existe transmisión. Entonces, si el diagnóstico es tardío, esta va a ocurrir, pero es tardío por la propia biología del germen y su capacidad de poder recaer. Entonces, se han hecho muchos esfuerzos, como la doctora mencionaba, y realmente yo soy testigo de ello, económicos, de ayuda nacional, internacional, ¿no? El presupuesto por resultados. Aún tenemos, sin embargo, personas que abandonan, ¿no? Todo un esfuerzo de salud, pero el paciente abandona. Es que hay problemas sociales, ¿no? Es una enfermedad social en su génesis y en su manejo, ¿no? Por lo difícil que resulta. Y así tenemos que personas están enfermas, algunas reconocen sus síntomas, algunos acuden al centro de salud, a veces el médico no reconoce el síntoma, dejan su muestra de laboratorio y no regresan, ¿no? Y en ese camino nos quedamos. Y eso depende de condiciones sociales y también de servicios, ¿no? De todos los pacientes que diagnosticamos como enfermos aún, es poco. Más son los infectados y muchos más son los que están exponiéndose día a día. La intervención en mejores condiciones de vida se dan a este nivel. Entonces, habría que intervenir sobre algunos aspectos como lo están haciendo, son sobre los determinantes. Sin embargo, en algunas circunstancias esto podría ser hasta punitivo, si es que el paciente no cumple, como lo hacen en algunos países, es algo difícil. La reflexión final es que la tuberculosis en realidad no es que pasa de una persona a la otra y esta enfermedad hace tuberculosis. En general muchos se quedan con infección latente, muchos que tienen tuberculosis no son diagnosticados, otros no reciben el tratamiento adecuado y otros luego de curados vuelven a hacer infección, los latentes pasan a ser infección y luego durante la exposición final de los pacientes que están en tratamiento o maltratados pueden transmitir al latente, o sea, es decir, somos PPD positivos pero podemos exponernos de nuevo y hacer enfermedad,
O aún teniendo TB, asistiendo a los servicios de salud, podemos tener una TB resistente que la cogemos ahí. Entonces la situación es bastante compleja para su manejo. Entonces, si se pudiera decir, el esfuerzo del sector de salud es sumamente intenso y cada vez más, ¿no? Y si uno lo analiza, es cada vez menos costo efectivo, porque la inversión cada vez es mayor y el número de casos se producen, ¿no? Uno de los factores grandes de esto es el gran urbanismo que hay en las ciudades. Entonces debemos de buscar intervenir sobre ello. Sin embargo, esta es la última, sin embargo, la situación política no viene a ser más que el resultado, la situación social de un país no viene a ser más que el resultado de una concepción política del manejo, ¿no? Entonces, si en realidad las cosas están porque así están, porque políticamente se desea que así esté, porque si no, no fuera la situación como está. Si existiera una sociedad más inclusiva, probablemente la tuberculosis se iría por sí sola, ¿no? Entonces, en contextos de igual, buscando invertir más en el diagnóstico, más en el tratamiento, ¿no? O algún programa de apoyo para tal cosa, ¿será suficiente? ¿No? A lo mejor es un gran esfuerzo y la tuberculosis, como lo hemos visto, sumamente inteligente, continuará haciendo su trabajo. Bueno, esa es mi presentación. Gracias.